This call is now being recorded. Listo, doctor, puede empezar. Sí, muy buenas tardes. Estamos en el curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX. Está previsto que los alumnos expongan artículos científicos que han sido proporcionados por la cátedra y esos artículos son muy importantes en función no solamente de la nota que ellos van a obtener, sino también en función del examen parcial, ¿no? El examen parcial versará sobre el análisis del texto El Matadero, que hemos leído en la clase anterior, ¿no? Ya lo hemos leído, ya lo tienen ustedes, ¿no? Entonces, en esta clase nos dedicaremos a las exposiciones que ustedes estarán realizando, porque ya a cada uno se le ha asignado, ¿no? Y aquí la prueba está en que, por ejemplo, el señor Alvarado, ¿no? Seguiremos el orden, probablemente ese orden, ¿no? Todavía no están ingresando, pero sí, ¿no ve? Ya está el señor Alvarado ingresando a la clase, muy bien. Acá yo anoto de puño y letra, siempre anoto en mi cuaderno, Alvarado Vega, ya ingresó él. Y estaba diciendo justamente el señor Alvarado que en esta clase ustedes van a tener la oportunidad de realizar una exposición sobre textos que ya se les envió la semana pasada al aula virtual, ¿no? Entonces nos vamos a guiar en principio, ¿no? Porque a veces puede ser que uno llegue un poquito después, pero a usted le toca un texto. He puesto solo acá un texto que, bueno, sí, disculpe. Sí, el artículo 1. Sí. Claro, que sea El Matadero de Esteban Echeverría, tensiones discursivas en el camino hacia la emancipación. Y además, algo muy importante, señor Alvarado, es que, como también en otro curso que usted lleva, aquí también el examen parcial va a ser el análisis del Matadero, que ustedes ya lo tienen, o quizá de La Cautiva, porque hay una alumna que mejor dicho, hay un texto sobre La Cautiva. Y La Cautiva entonces, también está en el aula virtual. También está, por supuesto, por eso lo digo. Y hay una exposición prevista. Alvarado, el señor Pitman Loaiza, muy bien, Pitman Loaiza, ¿no? Están hechos dos, vamos a esperar unos minutos, pero cada uno ya tiene su texto asignado. El señor Alvarado tiene El Matadero de Echeverría, el artículo es de Eduardo Becerra, luego el señor Paulino tiene un artículo, y casi interesante el de él, porque él ha presentado otro texto y otro autor, lo cual es un mérito, a mi modo de ver, del señor Paulino, y ha incluido, ¿no?, la información sobre este otro autor desconocido por mí, francamente, llamado José Rivera Indar. De modo que él se encargará de ese texto de Leandro Ezequiel. Es el artículo número 2, el artículo número 3, el 3, de Belén Chanquio, está a cargo del señor Pitman, que ya está en el aula ahora. Luego el 4, que es un texto de Hernán Vergara, especialmente sobre el Matadero, de modo que eso lo va a exponer el señor Puchok, ¿no? Esa es una tarea de la semana quinta. Entonces, qué rica información que es la que ustedes están manejando. Adelante, señor Paulino, adelante.
Luego Torres, ¿no? Torres también trabajará un texto de Jennifer Linda que se llama La visión del otro, racismo y ostracismo en el matadero y Facundo, ¿no? En realidad más tiene que referirse al matadero porque Facundo es una obra que aún no hemos visto, ¿no? Y luego Aparicio tendrá también a su cargo el artículo El pensamiento político de Echeverría. Me parece muy importante ese artículo y precisamente hemos asignado a Custodio Meneses, hemos asignado un texto donde se habla de la cautiva, así que ella podrá trabajar, ¿no?, sobre la cautiva. El asunto sería conseguir que ella consiga la versión. Yo lamentablemente no se lo puedo. La versión está en el aula virtual, doctor. ¿De la cautiva? Sí. Ah, qué está en el aula maravilla, virtual. qué maravilla. Entonces, ya sabe usted. El artículo 7 no ha sido asignado a nadie. Yo la he asignado, pues, Ah, lo que pasa es que se dijo que por eso, porque como yo leí todo esto, sí, ya le he asignado, ahí decía, sin asignar. sí, y no lo he asignado, por si acaso eso yo no ya aparece. asigné a Custodio. Pero recién. Por eso, pues, eso Claro, sí. pero recién. No se sabe a qué hora ingresarán. Cuando ingresen, tendrá que avisarle. Porque yo he puesto que podían repetir cualquiera de los que ya han sido asignados o escoger No, ese no, no, faltante. ya, a ver quién me está entrando aquí. Amaro Pinazo. Vamos a ver quiénes más están. Paulino. Luego Paulino Stephanie. También ha ingresado Amaro Pinazo. 4, Amaro Pinazo. El señor Pitman ya está, bueno, entonces tenemos ya 4 estudiantes y podríamos entonces dar curso a las exposiciones que ustedes van a hacer de estos textos que son artículos científicos y que va a ser beneficioso que realicen esta exposición que la van a utilizar porque el examen dice analice usted el matadero tomando en cuenta estos artículos que ustedes hoy día van a exponer, ¿no? Entonces por eso decía el caso de este texto que se refiere a la cautiva, cuya versión está en el aula virtual como también el matadero, es decir, no tienen inconvenientes, se le hemos asignado a Custodio Meneses, pero eso estará sujeto a confirmación porque acá veo que a veces viene, a veces no viene. Entonces, eso está por confirmar. Custodio Meneses, Ángeles, ya está acá, ¿no? Claro, efectivamente, Ángeles, ya. Entonces, para comenzar ya mismo, ¿quién es el que quiere comenzar su respectiva exposición? Que dicho sea de paso, es una tarea con una calificación oficial y por otra parte es ya un entrenamiento para el examen. Alguien más viene, Torres Chacón, acá vamos a poner Torres Chacón, alguien más ingresó, me parece. Creo que no. Bueno, tenemos 5 alumnos hasta el momento. Entonces, Custodio, por ejemplo, mientras no llegue Custodio, no se le asignará nada porque he estado viendo
asistencias anteriores no han sido muy regulares. Muy bien, entonces comencemos con las exposiciones de los artículos. De esta manera ya se van preparando para el examen parcial, que es en la semana octava. Pedimos un artículo científico sobre el matadero, ¿no? O si alguien quiere, el custodio, ¿no? Custodio a quien le hemos asignado un artículo que trata de la cautiva, y como la cautiva también está en la aula virtual, ella va a trabajar eso, ¿ya? Bien, entonces, ¿quién quiere comenzar? ¿El señor Alvarado, quizá? No tengo ningún problema con comenzar. Ya, le agradezco por su gentileza. Bueno, buenas tardes ante todo. Buenas tardes. Bueno, a mí se me asignó el artículo de El matadero de Esteban Echeverría, Tensiones discursivas en el camino hacia la emancipación mexicana. Y en un pequeño resumen, por así decirlo, Sí, este texto propone, sí. algo que se podría parecer que son dos encrucijadas. En primera instancia tenemos la independización literaria de Hispanoamérica sobre España, y en segunda instancia tenemos la interpolación entre lo salvaje y la civilización dentro del cuento. Primero tenemos lo que es la independización literaria. El texto, este pequeño texto propone que Echeverría, en su regreso a la ciudad de La Plata, ve que el ambiente está muy cambiado, por así decirlo. Libertarios y conservadores pelean entre sí ya. Argentina es una nación dividida y tiene esta revelación, por así decirlo, ¿no? Que la literatura ha sido usada como herramienta política desde el principio de su historia. Que a través de la creación de leyendas se genera este sentido de patriotismo, nacionalismo, esta sensación de pertenencia. Y esto es el discurso literario, pues, ¿no? Eso que se podría decir, el discurso literario. Y que, sin embargo, para poder independizar la literatura hispanoamericana, habría que independizarse de este concepto. Claro. Pero no se puede independizarse de este concepto sin antes usarlo. Así es. Entonces, Echeverría tiene esta encrucijada, pues, ¿no? Intento independizarme o uso esto, pero entonces aquí viene esta aclaración de aparente encrucijada, porque es un solo camino. En realidad es un solo camino. Sí, pues. Son simplemente dos puntos de vista, pero es el mismo camino. Entonces, es por eso que se piensa, ¿no? Que este cuento del matadero, tan extraño que es, porque muchos lo quieren calificar de cuento, pero otros lo quieren calificar de poema. Es una obra póstuma porque Echeverría tenía poesía política, por así decirlo. Era una clara intención nacionalista. Entonces el matadero es muy distinto a lo que él hacía, claro, por así decirlo. Esta bella poesía nacionalista que describe. Y bueno, esa es la primera encrucijada aparente, que en realidad es un solo camino hacia la independización de la literatura hispanoamericana. Y la segunda encuentra dentro del cuento, en la interpolación de lo salvaje y la civilización. Bueno, lo salvaje no necesariamente, pero sí la barbarie. Se nos presenta una situación un poco extraña, porque el supuesto bárbaro es un hombre muy
culto, Ujú. es muy racional. Tal vez no se exprese con las mejores palabras, bueno, casi ninguno de los personajes, pero ciertamente está en lo que podríamos decir en sus cabales. Argumenta lo mejor posible, presenta, hace notar los errores en el raciocinio y las argumentaciones de sus contrincantes, que son los conservadores, ¿no? Estos dichosos civilizados, Sí. que son los verdaderos bárbaros. Claro. Y en cambio es el nombre de la ciudad el que es el bárbaro en realidad. Pero este texto propone una idea sencilla, que es que dice que Echeverría muestra dentro de este texto que lo bárbaro y la ciudad ya están en contacto y solo se puede describir de manera lo que es lejano, por así decirlo. Lo que es inmediato es algo que se tiene que presenciar. Entonces, el cuento no intenta describir una posible situación, sino intenta despertar al lector ante la situación que ya se le está dando, Claro. para que la observe, para que tome acciones, por así decirlo, para que viva la realidad y no solamente se quede en la fantasía o en la idealización, que es lo que hacemos en la escritura general. Sí, pues. Entonces, es esta doble situación, pues, ¿no? También en el cuento se presenta que, bueno, en este análisis del cuento, se presenta de que solo se puede describir lo distante idealizando, ¿no? No solo, o sea, no es una descripción objetiva. Incluso el salvajismo de la barbarie es idealizado. Pero uno se puede preguntar, ¿cómo podemos idealizar el salvajismo y la barbarie? Porque no es un salvajismo en estado natural como lo podrían presentar pueblos antiguos, por ejemplo, en la selva. Es un salvajismo civilizado. Claro. Es un salvajismo con uso de razón, planeado, premeditado, analizado y con las consecuencias medidas. ¿Cómo se idealiza este salvajismo? Y es exactamente esa civilización del salvajismo que se encuentra idealizado. Es un poco extraño. No estoy seguro de cómo definir esto, pero es la civilización salvaje. Bueno, esa es la idea en la que me ha dejado, la civilización salvaje. Y principalmente es esta idea en la que se trabaja dentro del cuento, que al hacer de la vista gorda, por así decirlo, nos hemos vuelto mucho más salvajes de lo que pensamos que los demás son, incluso. Y son los demás los externos, por así decirlo, que en este caso serían los unitarios, los que vienen y nos dicen, pues, nuestros errores, señalan nuestros errores. Y nosotros, al estar tan ciegos por esta locura colectiva, por así decirlo, o esta euforia incluso colectiva, simplemente no queremos hacerles caso, los casamos, preferimos vivir como vivimos ahora o haciendo lo que se nos da la gana, por así decirlo, ¿no? Porque en el cuento los conservadores disfrutan haciendo lo que hacen. Claro. Y bueno, estas es las dos ideas más importantes que se han descrito en el artículo. Aunque también están algunas referencias bíblicas a los sucesos, por ejemplo,
la lluvia torrentosa, que hace alusión al diluvio universal. Y pues, algunas cosas no pueden pasar, algunas cosas que deberían pasar no pueden pasar. Que no pasa. Pero bueno, está como un agregado nomás en el artículo, porque la idea principal es la independencia de la literatura hispanoamericana y la colisión entre la civilización salvaje y lo salvaje civilizado, por así decirlo. Y bueno, esto sería todo. Ya, gracias por el alcance, claro. Bueno, El Matadero es un texto que no sabemos por qué quedó inédito, ya lo hemos planteado en la clase anterior. Dijimos que quizá el propio autor juzgó que el texto era muy fuerte, porque es muy fuerte realmente, ¿no? O quizá él ofreció a diferentes editores la publicación del Matadero y ningún editor quiso arriesgarse, porque Montevideo, que es donde estaba Echeverría, está cerca de Buenos Aires. Entonces imagínense el impacto que en ese momento hubiera significado la publicación del cuento, hubiera hecho que Rosas inmediatamente hubiera mandado matar, ¿no? Matar a Echeverría. Quizá la prudencia hizo que él no lo hiciera. Y claro, en el cuento, en realidad, está ambientado en la época de la dictadura de Rosas, del rosismo, ¿no? Y en ese contexto hay una pugna ahí entre los federales, ¿no? Ahí está la figura incluso de la esposa de Rosas, que es como una patrona del mercado, ¿no? del matadero. Y entonces están también los unitarios, ¿no? Yo veo así al Matadero como una especie de síntesis, y creo que el propio autor lo dice. El Matadero es en pequeño lo que es el país en manos de Rosas. Por otra parte, en cuanto, diríamos, a su pertenencia al cuento, ¿no? Porque el cuento no es un género, es una especie. El género es lo épico, ¿no? Lo épico. Bueno, en cuanto a su pertenencia, si eso no es un cuento, bueno, en todo caso podríamos decir es uno de los fundadores, uno de los antecedentes, porque de hecho, si bien la parte primera es muy genérica, pero al mismo tiempo muy detallada, los elementos, hace referencia a los sonidos, a los olores, crea una atmósfera desde el comienzo, a pesar de que la primera parte es más bien genérica, ¿no? Y luego ya el texto se hace mucho más ágil, más narrativo, tanto que a lo largo de sus páginas podemos ver la muerte de un niño, luego mata a 7, logra capturar a este toro que se había escapado y sobre cuya género había una discusión allí. Están las achuradoras, están todos allí, y bueno, el tormento final del unitario, ¿no? Que es... entonces podríamos decir que como cuento, como narración, como relato, hay elementos costumbristas, también hay elementos realistas, ¿no? Y claro, hay también elementos románticos, ¿no? La idealización, como usted bien señalaba, la idealización de este personaje, de este unitario,
al que le rasuran la patilla, pero él resiste, su léxico es fuerte, las escenas son muy cargadas de violencia, de sangre. Ahí reside también, diríamos, la importancia del matadero, porque yo no sé, bueno, este es de alguien que escribe en Madrid, pero de alguna forma anuncia, y lo que viene a continuación, que es lo que vamos a ver también al entrar a la gauchesca, es que consumada la independencia, vino ya ahora el problema, ¿no? Se creó otro problema: ¿cómo organizar el país? Entonces ahí vino esa división entre los unitarios y los federales, ¿no? Esta pugna. Entonces, en esa pugna por el poder, Rosas se volvió un tirano, pero al extremo. Y como bien dice usted, ¿no? Los federales, los seguidores de Rosas, cometían acciones terribles, que no deberíamos decir salvajes, porque podemos ofender a los salvajes. El salvaje es el que tiene otra cultura. Claro, en cambio en la cautiva sí se ve que también la violencia... Bueno, ¿qué sector social no ha recurrido en algún momento de la historia, no solo del 19, sino antes o después, ¿no? ¿Qué grupo social, qué cultura, qué sociedad no ha recurrido a la violencia, ¿no? Y eso es lo que muestra, y por eso ese es un tema constante en el cuento, en la novela. Amalia, la de novela de mármol, ¿no? También incide en lo mismo, en que imagínese usted que después de una independencia lograda con mucho mérito, llegara a poder un sujeto tan repudiable como Rosas. No podemos decir es mala suerte, ¿no? Es la política, es así, es un enfrentamiento, y en ese enfrentamiento pues los federales cometieron las peores atrocidades. Expulsaron a todos los unitarios, los expulsaron, los exiliaron. Cada uno de ellos se fue a diferentes países, ¿no? Eso lo vamos a ver también, ¿no? Cuando hablemos de la poesía gauchesca. Pero estos artículos están, pues, gracias por su exposición. Vamos a dar ahora el uso de la palabra a Paulino. Ahora, con Paulino Selva Stefani, yo quiero destacar aquí lo siguiente, si es que no estoy mal informado. Bueno, Paulino, ¿no?, nos presentará también una exposición, justamente, miren el título del artículo, dice: escritos sobre la violencia en la literatura argentina, pero no menciona solamente el matadero de Esteban Echeverría, sino también tablas de sangre de José Rivera Indart. Y ese, por ejemplo, es un aporte, bueno, nuestro, ¿no?, de haber ubicado este texto, este artículo científico, y que está acompañado también con datos tomados de Wikipedia sobre quién es José Rivera Indart, que habría que incorporar. Yo, francamente, yo no lo conocía, ¿no? Yo no lo conocía, y ahora a través, entonces destaco eso, que este artículo permitirá a la señorita Paulino Selva, ¿no?, permitirá a ella
si gusta, claro, ¿no? Porque el artículo que le toca a ella es un artículo también extenso, ¿no? Pero queremos que tengan en cuenta, señorita Paulino, que esta exposición tiene una nota, tiene una calificación formal, pero por otra parte es un ir adelantando el examen, porque su examen va a ser sin duda sobre el matadero. Ahora, si usted quiere agregarle algo sobre el otro escritor que hemos descubierto por aquí, José Rivera, entonces también podrá hacerlo, pero en principio su compromiso principal, ¿no?, es con este artículo que tiene un resumen, ¿no? Entonces escuchamos lo que usted nos tiene que decir acerca de este material que está centrado pues en este periodo de violencia y al mismo tiempo en el plano literario el surgimiento del romanticismo, de toda esta época de organización en todos los aspectos de la sociedad, entre los cuales está la literatura, ¿no? Y dentro de ella, gracias al aporte de Leandro Ezequiel, que es de la Universidad de Buenos Aires, él aporta sobre la violencia en la literatura, aporta también información acerca de tablas de sangre de José Rivera Indarte, ¿no? Entonces, bueno, damos la palabra a la señorita Paulino. Sí, buenas tardes, profesor y compañeros. Buenas Bueno, tardes. como bien explicó el profesor, en este caso voy a hablar sobre el artículo de Leandro Ezequiel Simali, ¿no?, especialista en literatura argentina y latinoamericana. Su artículo se titula Escritos sobre la violencia en la literatura argentina, El Matadero, de Esteban Echevarría, y Tablas de sangre de José Rivera Indarte. Bueno, este artículo analiza una comparación entre dos textos que fueron producidos en el mismo contexto, ¿no?, en un contexto histórico de la lucha contra el régimen de Rosas. Es decir, se busca explicar cómo la obra de Echevarría El Matadero ocupa un lugar central en la literatura escrita sobre la violencia nacional. Y esto se corroboraría, ¿no?, con las muchísimas relecturas y reescrituras que ha surgido tras varios años de ese texto. En cambio, otros producidos en el mismo contexto no han corrido por la misma suerte, ¿no?, que El Matadero, y dentro de estos textos pues se encontraría Tablas de sangre de José Rivera, que no, a lo largo de los últimos años ha sido poco estudiado a comparación con El Matadero. En primer lugar, el autor nos introduce en el contexto en el cual se generan las obras de las que se habla, ¿no? Dice que esta se funda, la literatura del antirrocismo se funda sobre el régimen de Rosas. Y lo cito, ¿no?, en la página 341, él menciona, ¿no?, que Rosas gobierna Buenos Aires como una estancia y a sus habitantes como animales. En la equiparación entre animales y hombres, o entre ciertos animales y ciertos hombres, radicaría la lógica de funcionamiento y a la vez la condición de posibilidad de los ultrajes cometidos en nombre del tirano. Marcas, torturas, cautiverios y modalidades de ejecución como el degüello constituyen prácticas que despojan a los sujetos que los padecen de su estatuto humano a conferirles un trato propio del que se dispensa la vida animal. Por lo tanto, se plantea en este artículo de Rosas toma la vida humana como sacrificable, tal como la del ganado, y asimismo se complementa con la idea de que los partidarios de Rosas no serían las bestias que se encargan de cometer estas atrocidades, ¿no?, de justificar lo animal como humano, y también se busca explicar o entender la forma de accionar del tirano, o sea, por qué actúa así, de esa manera. Para ello, pues, el autor cita otra obra, ¿no?, que también fue producida, que es Sarmiento el Facundo, en que dice que Sarmiento considera de que Rosas estudió esta forma de gobierno en la estancia de los ganados donde pasó toda su vida y en la Inquisición en la que había sido educado, ¿no?, que es su tradición. Entonces, el hecho de que
se establezca esa instancia como el lugar en el que Rosas puso a prueba su sistema de poder, se representa en la obra de Sarmiento de Facundo como un tema clave, ya que se señala que Rosas, pues, el accionar de Rosas no es producto de su barbarie, sino de su plan organizado sistemáticamente. Y asimismo, también se observa la comparación entre la vida humana y la vida animal, ¿no? Entre esas tres obras, entre el Facundo de Sarmiento, en Tablas de Sangre de José Rivera y en el Matadero de Echevarría. Por lo tanto, se plantearía una analogía, ¿no? El autor nos menciona una analogía en la cual la provincia equivale a la estancia, los subordinados a los peones y los enemigos políticos al ganado. Entonces, si bien hay ciertas semejanzas, también hay diferencias. Y es que en Sarmiento dice el autor que más que nada él busca entender y explicar cómo Rosas planificó su sistema de gobierno. Y denuncia al sistema, ¿no? Y a la cabeza, o sea, a Rosas, quien ha rebajado al ser humano a su condición y lo ha degradado a la del animal. Por su parte, en Matadero, Echevarría, más que nada, en un trabajo de análisis, pero es más que un trabajo de descripción, de relato, ¿no? Un trabajo de exhibición. Y en cambio, en Rivera se presentan los hechos, ¿no? Con mayor crudeza en el régimen tirano de Rosas. Frente, bueno, a esta cuestión, el autor nos recuerda, ¿no? Que Gutiérrez, ¿no? Que sacó a la luz la obra de El Matadero, en advertencia, ¿no? Los ensalza a Echevarría, ¿no? Y le otorga dos rasgos que los distinguen de las demás obras, ¿no? Que gustaría justificar por qué en la obra de Echevarría ocupa un lugar central. Le otorga a Echevarría, al Matadero, un carácter documental que según él no se había visto hasta el momento en la literatura nacional, y también en la crudeza de la realidad que dibuja en su obra. Sin embargo, para Simán, ¿no? Para nuestro especialista de este artículo, eso no es suficiente para explicar las diferentes posiciones que han tomado estos textos en el canon de la literatura, ya que Tablas de Sangre presenta una mayor crudeza. A pesar de ello, es cierto que es un texto inaugural y está de acuerdo con eso de que es un texto inaugural de una tradición y que ha recibido distintas reescrituras seccionales y distintas versiones. Entonces, para referirnos en la comparación con el texto de Rivera, pues se hace una dilucidación, ¿no? De quién es José Rivera, que es considerado como un traidor, ya que estuvo del lado de las dos orillas, ¿no? Y es por eso que es el autor de Blanco. Hay muchas críticas, y también asimismo Echevarría mostró su rechazo hacia Rivera, por ese cambio que tuvo y también por el grado de crudeza en su discurso. Por lo tanto, para Echevarría, o sea, hay límites éticos que no se deben sobrepasar. Estas diferencias fueron públicas, ¿no? Se vio un descontento, si me equivoco, en la reunión que celebraron en Montevideo, donde habían 7 poetas rioplatenses, entre ellos Echevarría y Rivera, quien Rivera dio a entender, ¿no? De que su participación no fue muy exitosa. Así también esta disputa luego se fue como que al plano de quién tenía más méritos como el escritor del antirracismo. Echevarría dijo, ¿no? Que tenía pruebas de que su postura era previa a la de Rivera, sin embargo esas no salieron a la luz, y bueno, Echevarría nos animó a sacar El Matadero. Aquí, bueno, permaneció inédito, ¿no? Y de acuerdo al autor, lo que se supone es que no se animó a publicarlo porque se aproximaba a la violencia leninista que justamente le criticaba a Rivera, ¿no? Le criticaba la Tablas de Sangre. Otro de los diferentes que de estas obras es el tiempo de circulación, ya que el texto de Rivera, ¿no? Se entreveró con lo de la coyuntura nacional, de la que se pronunciaron los demás textos, y también ha sido más directo, ¿no? Al acusar nombres propios, y fue calificado, ¿no? Como injuria por parte del gobierno. También Tablas de Sangre aquí se muestra caracterizado como el diccionario de la barbarie, porque presenta los crímenes desnudamente de manera directa, ¿no? Uno tras otro con un efecto multiplicativo, de manera que se habla de una neutralidad, bueno, de un grado de objetividad, porque se habla de una serie de expresiones de verdad sin tratar de meter, ¿no? La opinión del autor, sino se muestra una simpleza retórica, lo cual sucedía con los otros
discursos de Rivera. Entonces, el autor nos señala que justamente esta tensión, ¿no? En la página 356 y 357, cito a Simari, que dice: en ese cruce, ¿no? En esa tensión entre la mesura de los modos de expresión y la desmesura cuantitativa de los crímenes superpuestos, se encuentra no solo el principio constructivo de tablas de sangre, sino también de su estrategia propagandística. Muy la imagen de la violencia racista, acumular y unificar sus crímenes, sumergir al lector en una vertiginosa sucesión de narraciones denunciadas con crudeza, simpleza y brevedad. En cambio, bueno, Echevarría y Matadero se concentra más en los detalles, en la descripción, lo cual también le valió al autor, ¿no? Que se considera como precursor del realismo y el naturalismo. Asimismo, se ocupa, tiene cuidado en el lenguaje, ¿no? De caracterizar a los personajes, ¿no? De acuerdo al tipo de personaje. Además, las acciones que implican violencia física, gran parte de esas quedan amenazas y no se concretan. Y en el Matadero solamente se ven 2 muertes, ¿no? O sea, de seres humanos, que es la muerte accidental del niño, ¿no? Y del voluntario, que es perseguido, ¿no? Por la turba detrás del liderazgo de Montasiete. De este modo, pues se observa la animalización del unitario. Y en ese sentido, para el autor, pues el unitario es tomado como la vida del unitario y la del toro resultan intercambiables, como que cuando nos habla del toro y del desmembramiento, siempre es como que una introducción o es algo previo a lo que le va a suceder al unitario. Así también, bueno, claro, ahí está animalización sangrental de sangre, pero esta va mucho más allá que en el Matadero, ya que en el Matadero el sufrimiento o el suplicio del unitario termina con su muerte. Sin embargo, en tablas de sangre, la muerte no es el fin, ya que los cadáveres pueden sufrir al igual que los animales, el desmembramiento, el desfriamiento, se les puede guardar como trofeo. Y hay un grado de diferencia en el grado de progreso. Sin embargo, hay algo que el autor acá considera, que dice que antes de que al unitario, ¿no? Y al Matadero le suceda lo más humillante, este se muere, ¿no? Dice en el cuento, ¿no? Reventó de rabia el salvaje unitario. Y también se señala que el juez dice: pobre diablo, solo queríamos divertirnos con él, y él tomó la cosa muy en serio. De ese modo, bueno, Simari explica que el cuchillo estatal no intervino, o sea, ya que el juez no llegó a ordenar que lo ejecutaran. En tablas se sabe la construcción de lo contrario y es más directo, ¿no? Si bien es cierto que la muerte del unitario no se lleva a cabo por una orden concreta, es evidente, ¿no? Que se desencadena por la acción de los federales, ya que en el Matadero, pues Echevarría y Claro dice que la muerte del unitario para ellos es una proeza. Estas indicaciones que el autor nos da todavía no justifican, ¿no? Que por qué estos textos han asumido una diferente posición. Y creo que al final menciona un punto clave, ¿no? Que explica la centralidad que ha tomado el Matadero mexicano, y esa es la diferencia histórica que nos dice que existe entre el momento de la escritura y el momento de la publicación. Esto es porque efectivamente, ¿no? Al leerlo al destiempo, tiene sentido la manera en que se encuentra el relato, ¿no? Se habla de un tiempo pasado en el cuento y no se especifica un año concreto. No se dice en el cuento, sino que dice sucedieron por los años de Cristo en 1830 y tantos. Y nos especifica. Asimismo, el autor, bueno, recuerda, ¿no? Nos menciona que Jorge Sales, en su publicación en la revista Río de la Plata, menciona que la obra de Echevarría se puede relacionar con la epidemia del Río de la Plata, ya que en esa señala el Matadero, ¿no? Los reductores como agentes contaminantes que ayudarían a la propagación de la peste. De esta manera, también cobra sentido el Matadero en otro contexto histórico de Argentina. Es decir, como esta obra se puede leer desde el contexto histórico que fue producida y también después, ya que el tiempo no logró capturarla. Asimismo, la normalización que también es una idea central en el texto de la vida humana en las estructuras pueden ser recreadas y actualizadas en nuevas estructuras ficcionales, tal como sucedió.
En cambio, en Rivera no se presentan nombres propios, no episodios según un hecho específico, ya que también se colocan las fechas de los crímenes como se data, ¿no? Crimen por crimen. Y por ende, bueno, en el matadero se puede ver como algo simbólico, ¿no? Porque representa el escenario violento del contexto histórico del régimen de Vargas, pero a la vez también es posible de que se elaboren más discursos, ¿no? Que encajen con el tema del matadero. Y bueno, sería el punto clave, ¿no? Que explica la centralidad que ocupa el matadero en la literatura argentina. Bueno, eso es todo, profesor. Muchas gracias por su aporte, nos ha hecho conocer a este personaje que es Rivera Indarte, ¿no? Que y a la vez remarca pues, que con todas las objeciones que pueda haber, acá leo una breve información, dice: al contrario de lo que ocurre con la escritura de Rivera Indarte, procesada al ritmo de la prensa, a caballo de los últimos acontecimientos, inmiscuida en desmentidas, debates y acusaciones cruzadas, el matadero se deja leer desde un primer momento, por fuera de los avatares de la estricta contingencia, pero a la vez en vinculación desviada y eficaz con su contexto de publicación diferida, ¿no? Por una parte, no fue leído en su tiempo, no resultó atrapado por el enmarañado tejido de difamaciones y polémicas que fabricaron los letrados de ambos bandos. Bueno, es interesante este artículo, es un aporte, hay un material específico también en Wikipedia de este personaje que nosotros no habíamos considerado, la verdad que no, pero parece que, bueno, Echeverría tomaba distancia con respecto a Rivera Indarte, ¿no? No lo consideraba positivamente. Sí, profesor, justo se menciona en el artículo, en la polémica, ¿no? Que surgió una unión que hubo entre los poetas no exiliados por el contexto que había y de cómo hubo una alianza, algo que era una disputa pública, no era algo que se mantenía probado. Que parece que, bueno, que Rivera lo había como menospreciado su participación y lo comparó con otro de los poetas. Y entonces, sí, como que hubo una disputa pública. Y no, además de Echeverría no era lo único que apareció estar en contra, ¿no? Sino porque el otro fue que resultó Rivera sufrió de muchas críticas de varios autores, no solo de Echeverría. Bien. Bueno, muchas gracias por su información, por este aporte. Ahora, el siguiente artículo, el artículo 3, el tercer artículo, será materia de una exposición, de un comentario de Pitman Loaiza. Pitman ¿Se me escucha? Loaiza. ¿Se escucha, profesor? Disculpe. Sí le escucho, sí, de todas maneras, sí puede hablar fuerte, es Ajá, a ver. a usted se le encargó este texto. Sí, Preséntelo usted mismo y ya hace su comentario. Sí, a ver, buenas tardes. Ante todo, como mencionó el profesor, se me encargó el texto Retratos de un cuerpo ausente, literatura e ideario en Esteban Echeverría, de Belén Ciancio. Primero, de manera general, este artículo trata sobre la obra de Echeverría, pero de una forma somera, porque donde más se va a explayar va a ser en el ideario, el pensamiento que tenía Echeverría, puesto que la autora es sobre todo filósofa, que se ha centrado más en ese aspecto de Echeverría, que por mi parte
me pareció muy interesante y Ajá. me llevó a investigar un poco más acerca de lo que sucedió en Argentina en ese siglo, que fue también un aspecto muy importante. El artículo lo va a dividir en tres partes. Empieza con una parte a la que titula La metáfora inaugural, donde menciona que la literatura argentina va a surgir para poder edificar a la nación, y va a ser justo, como mencionaron algunos compañeros, que va a ser justo Rosas, la dictadura de Rosas, va a ser más o menos ese punto inaugural en el que surge esta literatura que va a plantear Echeverría. Él se va a pegar a lo que es el romanticismo, porque este romanticismo planteaba una renovación, una rebeldía con la sociedad conservadora que tenía Argentina en ese momento. Más que, y ahí yo parto, difiero un poco con lo que quizá mencionó el profesor acerca de la visión del unitario en lo que es el matadero, porque también Echeverría realiza una crítica tanto hacia los federales como hacia los unitarios. Y esto lo voy a extender un poco más en la última parte de este artículo que me llamó mucho la atención. Por ahí vamos avanzando el artículo. Plantea el romanticismo dentro de la Argentina como el alejamiento de esa sociedad conservadora, de ese momento. También lo que se mencionó en los artículos anteriores de las posibles causas por las cuales Echeverría no publicó El Matadero en su tiempo, en su momento. Aquí se menciona que posiblemente hubiese ocasionado que él pierda la vida, ¿no? O sea, desaparezca. Así que, además, esto también por el lenguaje que estaba utilizando. Yo veo que, aquí mencionan solamente el lenguaje, pero también nosotros nos hemos dado cuenta de la trama que está exponiendo y el lenguaje con el cual expone esa trama rompe con lo que hubiese planteado esa sociedad conservadora y además contra el mismo dictador, ¿no? Así que aquí también se plantea una hipótesis que sería la posible desaparición de Echeverría si es que hubiese publicado El Matadero en su momento. El artículo sigue expresando algunas ideas que quiero también extender sobre lo que es una crítica al cristianismo. Aquí mencionan que, entrando a lo que es La Cautiva, mencionan que hay una crítica al cristianismo en cuanto a el hecho de que María toma la vida de los que la habían tomado como cautiva, los asesina, y justo menciona ese símbolo de María, justo el nombre María, siendo quien puede tomar la vida de los indios, y además los mismos cristianos que masacran, y cuando van a rescatarlos, masacran a los indígenas que estaban allí. Como menciona aquí esa crítica que tienen, que realiza Echeverría hacia lo que es el cristianismo. Aquí también yo recuerdo, cuando estábamos leyendo en la clase El Matadero con el profesor, había realizado algunos apuntes justo en torno a esa crítica que se realiza en El Matadero al cristianismo, en la parte en la que era la iglesia la que pedía que no se consuma carne, pero permitía que el dictador o las personas de poder sí puedan acceder a la carne. Era como una especie de asociación entre iglesia y gobierno, una asociación un poco corrupta, y ahí yo noté ya esa crítica que tenía ya, que emitía Echeverría hacia el cristianismo, aparte del mismo gobierno. Por eso este artículo también menciona la crítica en cuanto a La Cautiva. Mi aporte, bueno, lo que yo vi era la crítica al cristianismo en El Matadero. Además, sigo avanzando con el análisis que hace en el primer apartado de este artículo. Y se menciona también cómo se aleja el romanticismo hispanoamericano, se aleja de los cánones españoles. Como sabemos, el romanticismo hispanoamericano bebe más de ese romanticismo francés que
romanticismo español, que además era, como también hemos estudiado creo en cursos anteriores, que ese romanticismo español era un poco atrasado y en esta época todavía mantenía los rezagos de lo que era el neoclasicismo. Así que el romanticismo que va a asumir en cierto modo Echeverría es un romanticismo más con tendencias francesa, ¿no? Con esta vertiente francesa del romanticismo. Esto se puede evidenciar en La cautiva, cuando se distancia de la forma típica española y hace uso de versos, me parece que hace uso de los versos octosílabos, me parece, que mencionaban esto, que hace uso de los versos octosílabos. Así se aleja de esa forma, en cuanto a la forma, de ese romanticismo español. Termina el primer capítulo, el primer apartado de este artículo que habla un poco de manera general sobre la literatura de Echeverría y parte hacia un segundo apartado en el que va a mencionar al desierto como un elemento fundamental en la obra de Echeverría, prácticamente como un personaje. Aquí lo va a comparar a este desierto de Echeverría con el desierto de Sarmiento. Si bien Echeverría ve al desierto como un tesoro, lo ve más como un tesoro, como el aporte que tiene Argentina. Claro. El desierto de Sarmiento es una posibilidad. Para Sarmiento el desierto debe ser domado, debe ser educado. Y también esa es la diferencia que ellos tienen, pero tienen un punto en común en el que ven el desierto como un elemento que también permite al argentino a producir poesía, ve la nada, es prácticamente decir, ve al desierto, ve a la nada y empieza a pensar, ¿qué hacemos allí? ¿Qué hacemos con este desierto? Es el punto de partida del desierto para ambos, es el punto de partida de la poesía del argentino y para mí desde un aspecto de filosofía, de su ontología, de qué hacemos acá, qué hacemos con el desierto y cómo podemos construir sobre el desierto. Claro. Esa parte solamente la menciona en el segundo apartado del artículo para entrar de lleno en lo que es el ideario de Echeverría, que a mí me llamó mucho más la atención que los apartados anteriores, porque primero se menciona que el pensamiento de Echeverría su pensamiento es un pensamiento socialista. Él no comulgaba ni con los federales ni con los unitarios, porque cada uno tenía una forma de ver y de construir lo que era la nación argentina. En cambio, Echeverría era más de un pensamiento socialista, se alejaba por eso en el Matadero, lo que yo recuerdo en el Matadero, a los federales los ves prácticamente como salvajes, claro, pero a los unitarios los ve como excesivamente adornados. Al personaje del unitario justo lo menciona acá lo tengo en el Matadero, cuando ven al unitario, claro, lo mencionan los federales que estaba muy adornado, que tenía espuelas adornadas, montados sobre tenía patillas. Ajá, justo, y ahí ya se nota una especie de crítica de, mira, los federales son prácticamente salvajes y tenemos al unitario que es su antípoda, pero ya no sirve para construir, según Echeverría, lo que él proponía, una visión un poco más socialista de lo que era la nación argentina, de lo que debía ser la nación argentina. En este apartado también, en esta parte del artículo, hablan sobre las influencias que tiene en su pensamiento, las influencias que tiene Echeverría. Aquí hay una gran discusión porque unos asumen que
el pensamiento de Echeverría es una copia de lo que es el socialismo utópico francés. Hay quienes asumen que es una copia de ese socialismo utópico francés y otros que asumen que el pensamiento de Echeverría es original y que más bien sirve de influencia a ese pensamiento socialista, a uno de los grandes pensadores socialistas franceses, y que después aquí me llamó la atención, que después ese pensador influenciaría en Marx y en Engels. Aquí te dan, en el artículo te menciona que puede ser, es una posibilidad, puede ser que el pensamiento de Echeverría acerca de la sociedad, de su socialismo, claro, haya servido de fuente de manera indirecta del manifiesto comunista de Marx y Engels. Esto me llamó mucho la atención en este artículo. Hablan sobre si es que él cometió plagio, si solamente copiaba las ideas y tan solo las adecuaba al contexto, a la nación en la que estaba y nada más. Bueno, el artículo muestra eso, muestra varios puntos de vista. Pero lo que sí es contundente es en expresar la visión que tenía Echeverría acerca de lo que era la democracia. Si bien él no comulgaba ni con unitarios ni con federales, él mencionaba que quienes debían guiar no debía ser la misma ciudadanía, no debía ser el pueblo, debían ser la élite, debían ser los intelectuales. El pueblo, para Echeverría, no tenía la capacidad de poder gobernarse, de poder dirigirse. Por eso él va a, me parece que fundar una asociación, la Asociación de Mayo, creo. Sí, Mayo, sí. La Asociación de Mayo, donde van a estar jóvenes intelectuales. Así es. Porque él no creía que el pueblo mismo podría dirigirse. Él pensaba que quienes liberaron a la nación, quienes liberaron a Argentina, fueron la élite, y la élite debe seguir gobernándolos. Mantenían todavía esa visión. Prácticamente es todo lo que menciona este artículo, que me pareció muy interesante en la última parte. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, sí. Muchas gracias por su exposición. Efectivamente, el ideario es muy importante porque es un planteamiento de conjunto sobre un proyecto de país. Claro, hay una discusión si es que sus planteamientos eran copia de algún socialista francés, otros decían que era original. Y lo cierto es que en esa época, en ese contexto, no se usaba casi el término socialismo, ¿no? Todavía, bueno, socialismo utópico, algo así, ¿no? En la propia Europa no se hablaba, no se mencionaba tanto el concepto de socialismo, ¿no? Creo que una de las primeras en hacerlo, pero aquí en el mismo sentido en que habla Echeverría, es justamente Flora Tristán, ¿no? Y lo hemos mencionado en la clase. Flora Tristán también habla de una especie de socialismo utópico, ¿no? El socialismo de digamos, de la primera parte del siglo anterior, del siglo XVIII, en realidad, ¿no? Y por otra parte, como bien dice usted, a pesar de que no quería ni a los unitarios ni a los federales, o tomaba distancia, Echeverría se encargó de crear una asociación, la Asociación de Mayo, y ahí se daban estas discusiones. Era un hombre con una voluntad constructiva, ¿no? Eso es lo que hay que destacar en el caso de este escritor, que además en el plano literario, diríamos, y usted lo ha señalado también,
sus dos textos, ¿no?, son emblemáticos, tanto el desierto como el matadero, ¿no? Ambos, el desierto es una creación a partir de la nada, ¿no? Es decir, para que los argentinos que se dieran cuenta de eso, ¿no?, que ese desierto era la riqueza de ese país, pero no es un desierto, sino una pampa, ¿no? Pero no sé, en fin, el término desierto aparece también como una de las partes de este poema de Echeverría. Y claro, allí en la Nación de Mayo, ahí se reunieron la mayoría: José Mármol, Bartolomé Mitre, Juan María Gutiérrez, gente muy distinguida, ¿no?, que vamos a tener la oportunidad de hablar de ellos en la próxima semana. Toda esta élite que bregó pues por construir el país, ¿no? Y lamentablemente Rosas tuvo allí un protagonismo muy negativo, porque toda esa élite fue perseguida. Casi todos ellos tuvieron que salir, tuvieron que emigrar a diferentes países: Bolivia, Perú, Chile, Uruguay, la mayoría en Uruguay por la cercanía, ¿no? Bueno, muchas gracias, señor Pitman, por su aporte. Y ahora vamos a escuchar los aportes del señor Puchoc, a quien se le asignó este artículo de Hernán Vergara: Condiciones generales para una postergación el matadero, ¿no? Ese es el tema de este texto que conoceremos, que todos pueden revisar porque todos lo tienen, ¿no?, y que será de base para este examen, en que ustedes podrán hacer pues una lectura del matadero, quizá alguno haga de la cautiva, pero estos artículos tienen la ventaja de proveernos, ¿no?, justamente de pensar que, a pesar de ser muy antiguos, estos textos siguen en debate, porque los problemas fundamentales de nuestros países casi son los mismos de hace 200 años, ¿no? Y en ese contexto, la figura de Echeverría, en el Perú no tuvimos a alguien equivalente, ¿no? Dice, a Puchoc no se le dejó entrar, Algo dice. pasó, sí, no sé qué pasó, aquí estoy. A ver si va a entrar el señor Puchoc. Estaba conectado, ¿no? Sí, por favor, que tome la conexión el señor Puchoc. No sé, espérenme, que vuelva a entrar. Ahí está, ya. Entonces el señor Puchoc lo escuchamos en su exposición acerca de este texto tan polémico como es El Matadero. Con su micrófono proceda usted a exponernos, ¿no?, tanto Paleanové, el salón literario, en fin, hay una serie de temas acá muy interesantes. Parece el artículo de un señor de la Patagonia, de San Bosco, ¿no? Bien, escuchamos, señor Puchoc. Se esconde, ahí aparece, después avanzar. Puchoc. No, está conectando desde otro equipo, doctor. Ya, a ver, Enrique Puchoc. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Estaba teniendo problemas con mi dispositivo, por eso me estoy conectando desde aquí. A ver, sí, efectivamente, como manifestaron, me tocó el artículo de Vergara que habla sobre, déjame leer el título exacto: Condiciones generales para una postergación, el matadero. Se publicó en la revista Anclajes en el 2010. Sí. Perdóname, una breve interrupción para todos.
no se olviden de registrar su asistencia, ¿ya? No se olviden. Incluso ahí aparece un aviso que me pide a mí también, no me sé, que registre mi asistencia, así que hagan ustedes para que quede constancia que han estado en clase, que han participado. Ya saben que además esta exposición tiene una nota, tiene un calificativo y les servirá para su examen parcial, porque estos artículos serán de utilidad a la hora de hacer el artículo científico sobre el matadero. Y justamente este artículo, ¿no?, se centra en esa polémica obra. Adelante, señor Puchón. Claro, a eso más o menos iba. Lo que propone en sí es la problemática para que se inserte el matadero como obra literaria en el contexto en que fue creada. Empieza contextualizando lo que fue la conformación del Salón Literario de Buenos Aires, menciona a Sastre, a Alberti y a Gutiérrez, Gutiérrez. y a Echevarría. Luego va acentuando en las siguientes secciones. Este texto está dividido en 9 secciones, cómo era la cultura en Argentina, cuando primero define cultura, como los espacios que había, cómo se va gestando el desarrollo del salón literario, los conflictos que había con el gobierno, y luego finalmente pasa de cultura hacia poesía. Es importante esta distinción de poesía porque el género lírico de cierta manera tenía una mayor relevancia o un mayor peso o incluso la hegemonía en cuanto a lo que era lo literario en ese contexto. Nos dice pues que, por ejemplo, lo que no era poesía prácticamente era, o no era literatura, era un arte menor. Es a partir, por ejemplo, de estas distinciones que se lleva a una sección que se llama Los ultrajes de Gutiérrez, en la cual el crítico literario reseña 2 obras. La primera es El Facundo, del Industria Instrumento, en la cual te dice que es una obra que, si bien la intención era que no fuera literaria, sino que fuera no ficcional o histórico, al considerarlo, digamos, relevante y decir que la novela, digamos, que no podía ser, que era demasiado exagerado para ser no ficción, Gutiérrez lo encasilla como ficción. Consideraba Facundo como una obra de ficción. A pesar de que la intención del autor era que sea histórica. Claro, histórica, política, ¿no? Y en el caso de El Matadero, a pesar de que digamos, la orientación o la intención del autor sea de que sea ficcional o literario, al no ser, digamos, lírica o al no ser poesía, digamos, lo reduce o lo rebaja al término de documento. E incluso tienden a decir que la misma intención del autor, la misma conciencia del autor de que su obra podía no ser considerada como literaria, por no ser lírica, hace de que él mismo no lo publique. Eso es lo que nos dice el autor. De esta controversia en cuanto a la hegemonía de la lírica o de la poesía en la época, haciendo de que otros géneros, como el de la novela, se consideren artes menores, o incluso del cuento, o se considera también un arte menor. Es importante también resaltar, se está olvidando, de que como románticos buscaban, digamos, una voz propia diferenciada de la de España, es decir, buscaban rescatar
se ve, digamos, en algunos de los diálogos de los personajes, como se ve también en los elitos también que hemos trabajado en sesiones anteriores. Eso es en cuanto al fondo, y también se iban en cuanto a la forma. Estaban en contra de las formas españolas y en cambio rescataban algunas francesas. También estaban entre la disputa sobre si esta nueva gesta de esta nueva literatura nacional, porque rechazan la hispanidad, se debería ir a partir de, digamos, preceptos clásicos o románticos. También estaban entre esa disputa. Y básicamente es una especie de tratado que intenta identificar cuál es la búsqueda o la orientación de la literatura nacional a partir de anterior mencionado, de irse contra la hispanidad, de buscar nuevas formas, de rescatar las tradiciones propias de la región, y sobre todo entre esta, digamos, cuestión que es el preguntarse qué es literatura en el contexto del 37. Habla bastante sobre Gutiérrez, ¿no? Le resalta la importancia que tiene Gutiérrez en ese contexto, que él era más un crítico literario, es el que exhumó El Matadero. Y pues acá hay ese aspecto también está desarrollado. Es un artículo interesante que también habla de una tipología, ¿no? De una tipología. Entonces vamos a ver este texto también porque Gutiérrez no lee a la hora de criticar a la novela, llama a la novela Facundo, y solo frente al Matadero no da con una palabra que situe la pieza en los dominios de la literatura. ¿Qué es la literatura? Pregunta de un teórico en germen intuida en el fragor de una batalla de ideas conspicuas. Pregunta de fondo, no de todo relevante aún para un crítico que buscaba postular un lugar central como conciencia moral de los pueblos en la literatura, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, Juan María Gutiérrez es el primero en publicar una antología de la poesía hispanoamericana en el siglo XIX, creo que es el año 1843. Como era un crítico muy reconocido, pidió el apoyo de los escritores de todos los países porque la antología se proponía representar literariamente a los cultores de la poesía, ¿no? Y se sabe que en el caso peruano, por ejemplo, él tuvo contacto con Ricardo Palma y algunas otras personas más, porque no era tampoco tan fácil viajar a cada uno de los países. Hubo una labor de correspondencia, una labor de colaboración para que pudiera salir esta antología, ¿no? Y ha sido reconocido Gutiérrez como quizá el primer crítico literario de la literatura argentina, por lo menos, ¿no? Y con proyección hispanoamericana. Incluso publicó una novela ambientada en el Perú, según sé, aunque no he tenido oportunidad de leerla, pero bueno, el señor Puchoc nos ha permitido acercarnos a este texto interesante que de alguna forma se retomará en las clases en las que vamos a hablar, por ejemplo, de la poesía gauchesca, ¿no? Que es otro asunto literario, pero a la vez
político, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos aquí con la exposición del señor Puchoc y convocamos para la exposición del día jueves, ¿no? En forma exhaustiva, como se ha hecho, caso de la señorita Paulino, Pitman también, ¿no? Con esa misma exhaustividad. Entonces, el jueves participarán con un artículo muy interesante que estará a cargo de Torres, la señorita Torres Chacón, ¿no? Luego vendrá Aparicio, así se ha notado también, no sé si hoy día habrá asistido o no, el pensamiento político de Echeverría, y también en principio debería participar Custodio Meneses Ángeles, ¿no? Que bueno, hoy día no ha venido, pero ya ustedes están avisados, ¿no? De cómo va a ser el examen parcial, y por eso la lectura y la exposición de estos textos es de suma utilidad para este artículo científico que pediremos como examen parcial de este curso, ¿no? Entonces hemos profundizado mediante estas lecturas de textos recientes acerca de estos tópicos propios de nuestra literatura hispanoamericana, ¿no? Bueno, allí nos quedamos entonces, y el jueves ya han sido anunciados los vengan puntuales para que puedan hacer su exposición, de modo que todos, gracias a las exposiciones, todos hemos podido enterarnos de las ideas que hay en cada uno de ellos, ¿no? Las cuestiones polémicas que hay siempre en la crítica literaria, los problemas de las dictaduras. Todos estos son temas que van a ser no solo en el 19, sino en el 20, ¿no? Con las novelas de la dictadura, entre ellas la de Mario Vargas Llosa, ¿no? La fiesta del chivo, ¿no? Bueno, pero todo comienza en el 19, en esta etapa que estamos estudiando. Bueno, allí nos quedamos, nos vemos el jueves. Muy buenas tardes, registren su asistencia, por favor, y pásenle la voz, en todo caso, a Custodio, que es como un cometa, aparece cada cierto tiempo. Está ya comprometido, hoy formalmente, ¿no? Ya él le ha asignado el último texto, y espero que, porque si no ya no va a haber oportunidad, ¿no? Ya no va a haber oportunidad. Bueno, muy buenas tardes y nos quedamos allí, ¿no? Gracias. Profesor, disculpe, tengo una duda. ¿Disculpe? Tengo una pregunta sobre las exposiciones. Sí. El artículo que yo mandé al correo ya pasaría para la próxima semana, ¿verdad? No, los artículos están en el aula virtual. Sí, solo que quiero saber si algún artículo de ahí que falte o que se pueda repetir se va a exponer la próxima semana o este jueves. No, ya no, el jueves. El jueves es que se van a exponer estos textos de Torres, ¿no? Torres Chacón va a exponer, luego va a exponer también Aparicio, ¿no? Claro, lo que pasa es que la señorita no asistió. Custodio Meneses, sí. Usted, la que me está hablando es la señorita Amaro, ¿no? Ajá. Sí, Amaro, claro, no vino pues usted, ¿ve? Ese es el problema de no venir. En todo caso, ya el jueves ya veremos pues cómo va a quedar, ¿cómo se llama? Amaro, ¿no? Amaro Pinazo. Sí. ¿Y se puede repetir los textos? Sí, se podría repetir algún artículo también, doctor, porque hay 7 artículos en el Claro, libro, claro, sí. que ella elija Salvo que, uno, mire, busque otro. hay señor Custodio Meneses, que otro que no ha venido, designado. Claro, es
Exacto. ¿Ya? Entonces podría ser, quedamos así, ¿ya? Vamos a quedar así, en que Amaro Pinazo va a exponer este El artículo, artículo número 7, el artículo número 7, Ajá. el número 7, ¿no? Que creo que está, acá está incompleto, pero entonces Sí, le es un vamos a artículo dar que está a usted incompleto, doctor. Amaro, Habla de la cautiva. Amaro Pinazo, ¿ya? Entonces quedamos así, Amaro Pinazo se encarga de este artículo de Miriam Merchán el jueves, ¿ya? Y así ya usted también se va preparando. Entonces, Custodio, como no se ha aparecido, usted ha tenido ahora la preocupación de presentarse, qué sé yo, ¿no? Y ya quedamos entonces con usted en que el jueves usted expondrá sobre ese texto, ¿ya? Ahora sí, muchas gracias. No hay problema, gracias. Y ya nos vemos el jueves, estamos otra vez reunidos en este curso con que tiene bastantes materiales. Bueno, en el otro curso que tenemos también hay muy buenos materiales, ¿no? Bien, así quedamos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, muchas gracias por sus exposiciones, ¿ah? Muchas gracias, todas han estado muy ilustrativas. La señorita Torres Chacón le tocará ser la primera, así que venga temprano para que se pueda desenvolver sin mayores problemas de tiempo. Correcto, buenas tardes.